Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Hablando de Frente. Recuerden que a partir de la fecha vamos a estar desde las 7:30 de la noche todos los jueves. Hicimos cambio de hora desde las 7 de la noche, ahora pasamos a las 7:30 de la noche todos los jueves. Y también recuerden que cuando no nos puedan seguir por televisión directa o tengan cualquier problema con la transmisión, nos pueden encontrar siempre en las redes de Next Noticias o Vallarino Panamá en YouTube, donde van a tener el programa completo para verlo y también para compartirlo. Hoy tenemos un buen día. Un día que vamos a empezar nosotros, yo lo prometí desde la semana pasada y dije que nosotros íbamos a empezar a aclarar, y como el tiempo a veces se me hace corto, vamos a empezar de una vez. ¿Para qué vamos a hacer este programa ya cuando el señor se ha ido de la silla presidencial? ¿Para qué vamos a hacer este programa para seguir trayendo este tema? Lo vamos a hacer porque aquí todavía hay un debate de si aquí hubieron casos amañados o no hubieron casos amañados. Y aquí salió algo que complementó lo que en su momento dado se hizo con la investigación que hizo la periodista Adela Coriat, que era una investigación que sacaba a flote que un señor llamado Saltarín, desde un consejo de seguridad, había estado armando expedientes en el consejo de seguridad. Y todo esto, lo que después salió con otra serie de cosas. Pero para mí, ¿qué habla más que nada? Pues es como si a usted le agarraran su celular y agarran y le sacan sus conversaciones. Ahí es que la gente va a saber si está o no las personas pues en lo correcto o no de cuál era su apreciación. Entonces, el año pasado sale, y casi más o menos por esta fecha, salen los llamados Varela Leaks. Pero ¿cuál ha sido el verdadero problema de los Varela Leaks? Es que son literalmente miles y miles y miles de páginas y de repente en extractos es donde está la información que va develando quién era esta persona, ¿verdad? Y quiénes eran las personas que lo rodeaban y cómo aquí vinieron y afectaron un montón de familias. Como dedicatoria a eso, como un respeto a la ciudadanía que necesita saber qué fue lo que en verdad ocurrió, ¿verdad? Nosotros vamos a ir revelando estos Varela Leaks. Ahora, muchas personas dirán, ¿y cómo le consta al licenciado Vallarino si son o no son esos reales? Y yo voy a dejar a cada quien que haga su apreciación. Para quien no quiera creer que son las conversaciones de Juan Carlos Varela, entonces simplemente les puedo decir a ustedes que es lo que aparece en el sitio de los Varela Leaks. Pero lo que aparece en el sitio de los Varela Leaks causó que Juan Carlos Varela fuera a la Procuraduría General de la Nación y pusiera él una denuncia basado en esos Varela Leaks diciendo: a mí me violaron mis conversaciones. Entonces, si aparece algo en la internet y yo voy y digo me violaron mis conversaciones, pues yo le voy dando algo de credibilidad a eso. Pero después de eso, producto de unas supuestas conversaciones con una procuradora general de la Nación renuncia al cargo. Y yo le quiero preguntar a cada uno de los que está escuchando este programa, si a usted ve que le filtran una imagen allá en internet, un documento de Word, que tiene supuestas conversaciones que nada tienen que ver con usted, que son falsas, que eso lo inventó alguien, que eso simplemente lo agarraron y lo armaron y se puso un ocioso a armar miles de páginas. Usted renuncia de la Procuraduría General de la Nación porque algún ocioso se fue a hacer eso con sus comunicaciones. Miren, yo les tengo que decir otra cosa que a mí me llama de los Varela Leaks. Cuando usted analiza los Varela Leaks, en los Varela Leaks aparecen, porque incluso aparece la forma de entrar a los archivos que supuestamente aparecen consignados. Y todo, el día, la hora, la fecha, coincide con lo que estaba pasando en el momento. Entonces tiene que ser un Superman de inteligencia para poderse armar tantas conversaciones con distintas personas
del entorno, del gobierno, procuradores, el otro procurador. Todas estas personas tendría que agarrar y pasar armando, hombre, con el director del banco, ¿sí? Y que todas coincidieran en tiempo en lo que pasaba en el momento. Si la hermana de Kenia estaba solicitando un préstamo, tenía que coincidir eso. ¿Quién podía tener información de que ella estaba solicitando tan siquiera una cuestión en el Banco Nacional para inventarse semejante conversación? ¿Quién podía tener conocimiento que un subsecretario de la Procuraduría tenía un problema en la DGI y que se iba a inventar de eso una conversación? ¿Quién podía saber que alguien de la familia Paul estaba pidiendo un préstamo en el machetazo, por tanto, en el Banco Nacional? Entonces, cuando esas cosas empiezan a hacer tiempo, coincidencia en la forma, en lo que pasaba en la época, ¿verdad? El presidente mismo, el expresidente, agarra y denuncia eso como sus conversaciones y nunca nos dice cuál es la parte que supuestamente fue alterada. Entonces, la procuradora renuncia. A mí eso me llama la atención. Y entonces yo pienso que no serán sus conversaciones, pues será un documento ahí de internet que nosotros vamos a compartir. Pero ese documento de compartir, esto es algo que es importante para el procurador. Y yo le voy a decir una cosa de ese que a mí sí me llama la atención de los Varela Leaks. Dos cosas más. Una, yo conozco 3 personas que están en la otra parte de esas conversaciones. Y yo verifiqué esas 3 conversaciones. Y las 3 coinciden con punto y coma con lo que están en esas conversaciones. Entonces, pues parece que no es así. Pero ahora fíjense que fácil sería para un expresidente como Juan Carlos Varela agarrar y decir, es que esas conversaciones han sido alteradas. Porque es que si a mí se me pierde mi celular y ahí aparecen unas conversaciones del 2017 con mi mamá, con mi hermano, con mi perro, con el gato, con el chofer, con miembros de mi oficina, y alguien dice, es que Alfredo Vallarino escribió esto aquí y acá, yo digo, un momento, eso no es mío. Primero, no voy a ir a poner ninguna denuncia a la Procuraduría porque yo voy a decir, eso no es mío. Ahora, ¿cómo yo puedo demostrar fácilmente que eso no es mío? Si yo tengo a alguien en mi oficina y uno de mis asistentes, supuestamente era la conversación con él, y a mí se me perdió mi celular, por favor, préstame tu celular, saca las conversaciones que has tenido conmigo, échalas para atrás que nadie las puede alterar y vamos a demostrar que la conversación contigo estaba alterada. Voy a donde mi papá y le digo, papá, préstame tu celular, por favor, muéstrame las conversaciones contigo y agarro y pruebo que esas conversaciones están alteradas. Me voy a donde mis hijas, préstame el celular y te das cuenta que esas conversaciones están alteradas. Pero resulta ser que no fue un celular, parece que el que se perdió, sino que parece que se perdieron todos los frikines celulares relacionados a él. Porque parece que ahora nadie puede salir a decir, no, mira, eso, yo estaba en el aeropuerto, eso no era mi conversación, eso es falso. Nadie sale a decir eso. Y entonces eso nos tiene que llevar a nosotros, de que a lo mejor estos Varela Leaks tienen algo que decir, ¿no? Y nosotros empezamos con esto. Fíjense una cosa, aquí se ha hecho un debate de si aquí había o no injerencia de un ejecutivo sobre la Procuraduría General de la Nación. Aparece un chat que nosotros vamos a asumir que no le pertenece a Varela y que no le pertenece a Kenia, ¿verdad? Porque ellos no nos han venido a reconocer eso, pero que según los Varela Leaks pudiera pertenecerle a estas personas y pues ellos nos tendrían que aclarar qué es lo que supuestamente estaba ahí alterado. Pero de eso que está ahí y de esos Varela Leaks que nacen, y eso tiene una forma de examinarse también, y que es examinar los metadatos y examinar el código fuente para saber de dónde sale, cómo nace, si eso ha sido alterado o no. Y esto, procurador, esto es un mensaje para la Procuraduría General de la Nación, porque lo que está ahí es horrible y tiene que investigarse. Yo sí le voy a dedicar, a mí no me importa si soy el único que lo va a hacer, pero yo voy a hacer un libro de esto y se va a llamar Los Varela Leaks conoce al HP. Y va a ser así porque la gente lo va a llegar a conocer de cuerpo entero lo que era.
Porque a mí no me van a estar diciendo, es que se cayeron unos casos porque es que la defensa hizo tal cosa. No, 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 era como lo hacían ellos. Y fíjense que hoy encontré algo muy valioso y es cómo empezó todo. Y aquí viene el primer Varela Leaks en donde el mismo Señor nos dice cómo empezó todo y dónde empezó este romance. Y esta era una conversación de él con ella. Y decía, fue en ese lugar donde empezó todo el proceso. Se referían a una visita que supuestamente y que coincidentalmente pasó en esa fecha a una ciudad que se llamaba Escorial. Entonces, y que está más arriba en la conversación, pero fíjense que eso que está ahí decía, fue en ese lugar donde empezó todo el proceso. Esto se lo decía supuestamente a la procuradora, que casualmente para esa fecha estaba en este lugar y en donde le dice, el lugar se llamaba Escorial, es mera casualidad que suene Escoria a Escorial. Dice, fue en ese lugar donde empezó todo el proceso de corrección fraterna, septiembre 6, 2014. Contesta la señora, exacto, Majada lo mencionó mucho. Le pedía a Dios, dice él, que guiara a recuperar el patrimonio, a hacer justicia. Cuando regresé, me la puso a usted en el camino con los primeros casos. Y ojo, porque esto es importante, porque nosotros estamos hablando que él dice que esto ocurrió en septiembre del 2014. Para ese entonces, Kenia era en el Consejo y no estaba en la Procuraduría General de la Nación. Y dice ella, sí, me dio la bendición y pedí fuerzas. Dice él, en China, Fidanque habló de cómo usted lo orientó al principio, fíjense desde dónde, desde el Consejo de Seguridad, cuando decían que no es en el Consejo que supuestamente se armaban los casos. Y ella dice, sí, yo le di muchos consejos. Y vamos a, por favor, con el Varela Leaks 2, porque hoy va a ser casi que un audiolibro lo que ustedes van a ver aquí. Dice, solo así con el respaldo, hoy me apoyan en la investigación en todo. Esto es para que ustedes vean, porque cuando seguía la conversación de Fidanque, era lo primero que ellos, y de hecho fue una de las primeras cosas donde cayeron, fue en el aeropuerto, en donde el señor Fidanque era el gerente. Ahora en esta 2, él habla sobre cómo se meten policías en la investigación. Y dice arriba, que no sé por qué está cortado, pero dice, es bueno que analistas de la DIJ, entiéndase que DIJ pertenece al Ejecutivo y pertenece a la policía, apoyen la investigación. Solo que así como el respaldo de hoy, apoyan en la investigación de todo, porque se acabó los acuerdos de la clase política para acabar este. Eso fue lo que explicó ZM, y no sabemos quién es ZM, así que yo no voy a insinuar que sea Zuleika Moore. Dice, sería bueno que se diera en la policía y en los juzgados. Al terminar Odebrecht y luego Blue Apple, la última cirugía complicada son los hijos y él. Ojo que aquí hablaban de una cirugía complicada de los hijos de él y obviamente estaban hablando de RM, ¿no? De Ricardo Martinelli. Aquí parece que hubo un mix en el orden de las diapositivas, pero vamos a ir siguiendo porque igualito lo vamos a comprender. Si me pasan a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, fíjense que en la anterior le pedía meter investigadores de la DIJ en la Procuraduría. Le dice él a ella. Luego, estamos ahora en el 2018, si están viendo. Pudo escuchar al capitán Perea. Debe quedarse con ese muchacho. Y le contesta a ella, sí, y a todos los que mandó. Es inteligencia y hay que madurar algunos temas. Y eso les deja saber a ustedes que la inteligencia es lo que estaba manejando esto. ¿Y quiénes eran inteligencia? El Consejo Nacional de Seguridad, que recibe y se nutre de oficiales de la DIJ y de múltiples otras cosas más. Vamos a la cuarta gráfica para poder irles explicando y que ustedes en el segundo bloque me comprendan perfectamente cómo aquí se fue armando este tema y van a ver una especie de enfermedad que tenían estas personas, que primero ustedes están viendo extractos y por eso es que voy a hacer el libro y por eso es que lo voy a seguir sacando, porque esta es lo único que le faltaba era, doña Florinda quiere pasar a tomarse una taza de café, no, pase usted después de usted.
Esto que está aquí dice, y es posible, fíjense cómo empezaban a hacer estos temas, porque lo vamos a ir repitiendo. Esto no se va a tocar nada más los temas de Ricardo Martinelli o los Birsi o los Wackett o los Mulino o la gente que fue afectada. Miren, aquí hay temas comerciales importantísimos, pero miren cómo ellos hablaban esto. Es posible que se equilibre la balanza mediática. Espero que así sea, porque según ellos tenían muchas batallas. Y lo de Espino también. Fíjense, esta fecha que es importante, no sé si ahí me pueden tomar la fecha, porque esta fecha era en mediados del 2017. Y en eso de mediados del 2017 fue justo cuando agarra y sale la supuesta delación de Espino. Que ellos sabían, y ella le comentaba cómo iba a ser desde el día anterior, y le comentaba que iba a salir en la prensa. Dice, fue hoy, será noticia. Lo avaló el juez. Dice, no, me refiero a LP, que de nuevo no sabemos, pero no quiero asumir que sea la prensa. Pero nosotros vamos a ver lo que salía al día siguiente en las noticias. Y por eso le digo que ir armando los Varela Leaks, ustedes se van dando cuenta cómo coincidía con la fecha de lo que está. Vamos a ver la noticia y nos vamos al cambio. Primero vamos a ver la última noticia que tenemos ahí en donde refería que eso iba a salir al día siguiente. Esto al día siguiente salía que había una delación que afectaba de este señor Espino, que afectaba a supuestamente a alguno de estos, a Jaime Ford o a Frank de Lima, y que esto tenía que ver con Andrés Arias. Es decir, ellos desde el día anterior, desde días anteriores, ellos lo que les interesaba era el balance mediático, como bien lo decían, porque según ellos los estaban atacando y golpeando bastante. Voy a empezar este programa. Este programa va a iniciar hoy con ver algunas de las cosas enfermas que se decían en su momento sobre el caso de Ricardo Martinelli. Pero cada programa que nosotros vayamos a tocar, en el próximo programa voy a ser un poco más conciso, pero vamos a ir para que se vaya entendiendo cómo lo hicieron. Así es que yo los voy a dejar hasta aquí para irnos al cambio, y a la vuelta van a empezar a ustedes a ver cómo este tema de Martinelli se daba entre estos dos funcionarios que creían en la justicia imparcial. Lo veo a la vuelta del cambio. Les comentaba a ustedes que lo que iban haciendo al vincularse a estas cosas era distinto a lo que decían en los medios de comunicación. Ellos salían y decían, esto es una justicia imparcial, yo no me meto en las decisiones del Ministerio Público, yo soy un hombre leal al Estado, y no sé cuántas pavadas que decía el payaso. Ahora nosotros vamos a agarrar y vamos a ver cómo ellos se referían a los temas de Ricardo Martinelli, que quiero decirles una cosa. La procuradora, cuando el caso estaba en la corte, supuestamente no tenía nada que ver. Después anda chillando, diciendo, ay, lo que pasa es que me persiguen y yo no sé por qué. Bueno, los Varela Leaks les van a explicar a ustedes un poquito cómo era esa señora demente. Vamos, por favor, con la sexta gráfica que tenemos para el día de hoy. Y dice, señor, esto era en un caso que supuestamente no tenía que ver uno con otro. Y decía, señor, si la vice se queda en Panamá, delegue la responsabilidad, porque si no se va a abstraer y la responsabilidad que debe asumir. O sea, ella le decía básicamente, esto era, si se fijan las fechas, eran el día antes de que Ricardo llegara a Panamá. Y él salía como buen valiente hacia Rusia. Entonces, él agarraba y decía, sí, exacto, porque en otras conversaciones que se tienen hacia la vicepresidenta, ella no quería realizar ciertos actos. Y entonces esta persona muy buena le aconsejaba al presidente y le decía, déjela a ella para que ella tenga que asumir responsabilidades. Y dice él, pero todo lo de RM será el comisionado Gómez. Y por supuesto que yo no voy a pensar que es el comisionado Chinto Gómez, fíjense la casualidad, del Consejo Nacional de Seguridad. Entonces,
Vamos a la próxima gráfica para que vean cuando iban llegando cómo esta señora tenía un gozo. Esta señora que decía que era imparcial y que ella iba a dejar hasta... Dice, ya tenemos el operativo listo, decía el señor. Estamos trabajando en el de la corte. Oigan eso. Uf, qué bien. Recuerde el timing de la foto. Recuerde a Noriega. Mire que para la política esa foto será necesaria. Y le hablaba y le pedía y le reiteraba que ella, y lo van a ver en las próximas gráficas, que ella quería ver la foto de Ricardo Martinelli esposado. Y no sabe por qué es que va a ser una persona que nosotros la vamos a tener presente desde aquí hasta el día que nos muramos, ¿verdad? Porque este es el tipo de maldad que se ve en estos chats, que es lo que gozaba una persona que no tenía un ápice de ser una persona imparcial. Y dice, le queda a la Corte de Miami, ¿qué es lo que los americanos esperan? La operación, ok, listo. El tema de las fotos es vital. Manuel Antonio Noriega es recordado por el machete y cuando la DEA le pone las esposas. Aquí, fíjense cuántas veces esta señora, porque aquí les puse un par de veces, lo que quería era que se pusieran las esposas y fíjense que una procuradora no debe estar en temas políticos, pero van a ustedes aquí que hasta dice que con fines políticos. Entonces, veamos la siguiente gráfica para que ustedes vayan viendo. Dice, aquí hablaban por supuesto de la Cancillería y tal y cual, pero dice, la gente, y esta era ella, la gente quiere verlo esposado, téngalo presente. Es parte del reclamo de justicia social. Entonces, antes de eso, ellos debatían con la procuradora cuál era políticamente el comunicado que tenía que sacarse. Y entonces se lo mandaban para atrás y uno opinaba y el otro opinaba y el otro para sacar un comunicado que fuera políticamente correcto. Mi primera pregunta, ¿es labor de una procuradora estar asesorando políticamente a un presidente? Es labor de una procuradora, ¿verdad?, estar haciendo algo distinto a lo meramente jurídico en un expediente. ¿Qué tiene que hacer una procuradora en un expediente que no manejaba ella? Porque el expediente estaba en la Corte Suprema de Justicia, no en el Ministerio Público, donde nada tenía que hacer la procuradora. El fiscal era Harry Díaz, el magistrado de garantías, Jerónimo Mejía, y la competencia la tenía la Corte Suprema de Justicia. Veamos lo que seguían hablando estos señores. Dice, es la canciller, necesito hablarle, es importante, fíjense la fecha, es la fecha justo antes de que llegue Ricardo. Dice, y mire cómo se refería ella a él, hola señor, disculpe. Y esto, fíjense la hora, esto es de madrugada, ¿verdad? Hola señor, disculpe, acabo de despertar, ya estoy en las reuniones con Andorra. Perfecto, porque recuérdense, y ustedes van a ver que casualmente la persona que se inventó este Varela Leaks, casualmente esta señora para esa fecha estaba en Andorra, pues. Y si les digo qué estaba haciendo todavía se va a poner peor. Pero en Andorra, por supuesto, tenemos 6 o 7 horas de diferencia. Así que claro, si acá eran las 12 de la noche, allá eran más o menos las 6 o las 7 de la mañana. Entonces coincide también con que se estaba despertando. Entonces fíjense que esta persona que estaba inventando todo esto, todo lo que ha tenido que pensar y todo lo que ha tenido que saber dónde estaba esta señora, es que, perfecta, era un tema con Meji. Y por supuesto que Meji, yo no voy a pensar que se referían al señor Mejía, porque casualmente ese era el juez de garantías que le tocaba ver lo de Ricardo. Pero fíjense que Chinto lo llamó por cortesía. Ah, ok. Lo que pasa es que Chinto, yo no voy a pensar que se refieren al señor Chinto Gómez, como dice más adelante. Pero fíjense lo que dice nuevamente la señora, y esto es para que recuerde ella lo que estuvo haciendo y la maldad. Dice, Dios es grande, ya salió esposado y uniformado. Y esa en su enfermedad era lo que les hacía sentirse
pues bien, valientes, con un puesto del Estado, porque yo siempre he dicho, y ese, miren, una gran satisfacción que yo tengo, es poderle haber dicho todo lo que le dije a ese señor mientras era presidente de la República. Porque es que, como yo se lo dije en su momento, cuando a mí me hicieron en una ocasión una amenaza, un miembro del Consejo Nacional de Seguridad, y les hago esta pequeña pausa, y me la hace en Café Unido de Costa del Este, y la persona se me sienta enfrente y me dice una serie de cosas, y yo le contesté, dile a tu jefe, explícale a tu jefe que las bolas de Alfredo Vallarino las tiene grandes y bien puestas desde chiquito. Las de él son chiquititas, se las dio la silla presidencial y se la encogen apenas se vayan. ¿Y yo por qué podía decir eso? Porque ¿con quién se metió esta persona? Él se metió con los Wackett, con Mello Alemán, con Pipo Birsi, con Ricardo Martinelli, con Ford, con quien se le fue ocurriendo. Y yo quiero ver Juan Carlos Varela, pero yo no les he contado a ustedes, y este es un tema que les voy a contar. Yo, como ustedes saben, soy abogado de Pipo Birsi. ¿Y qué hacía cuando metía a Pipo Birsi preso? Mandarle mensaje a la familia y agarrar y decir, no, si yo estoy haciendo y estoy tratando de ver cómo ayudo y tal y cual, mandarle fotitos de la Virgencita y todo eso. Eso no se sabe. Porque cobardemente jamás en tu vida te vas a poder parar enfrente a decir las cosas que decías en el teléfono a espaldas de él. Te reto a que lo hagas, te reto a que se lo hagas a Mello Alemán, te reto a que lo hagas delante mío. No tienes el coraje para eso. Fue un cargo el que le dio un mínimo de valentía, valentía que ya se le fue. Vamos por favor con la última gráfica y a lo mejor esto nos toque por tiempo finalizar el programa de hoy. Pero créanmelo, que vamos a seguir sacando este tema. Dice, en el segundo paréntesis, dice, y tercero, como está así mismo, hay que resaltar que es la extradición, que es de un delincuente, esto lo decían ellos para su comunicado y para lo que estaban haciendo, y que se extradita con fin de detención. Y miren lo que dice ella, y que la Corte Suprema de Justicia, bueno, dice CSJ, y yo no sé qué más puede ser ese, recuerde, no lo puede liberar. Entonces, ¿cómo yo oigo un comunicado? Y con esto voy a cerrar por hoy el programa porque creo que se nos ha ido el tiempo por hoy, pero lo voy a continuar. ¿Cómo ese señor se atreve a sacar un comunicado diciendo que es que él era leal al Estado y que es que él sí se queda aquí en Panamá y él no se va? Es que lo que pasa es que tú no tienes un presidente en contra, un Consejo de Seguridad en contra, una corte vendida, una procuraduría haciendo lo que le da la gana al presidente. Pero si tú quieres demostrarme a mí que tú de verdad eres un varón, ¿verdad? Y tú me vas a decir a mí, yo voy a probar que soy un varón. Si aquí en el 2019 gana, en el 2024, perdón, gana mi cliente y hay una procuradora designada por él, ¿verdad? Y está entonces ese Consejo de Seguridad. Entonces tú me sales machito, ¿verdad? Pero yo sí te digo una cosa y te lo demostré siendo presidente. Yo no necesito ni cargo, ni que tú lo tengas, ni que no lo tengas. El día que tú te metiste conmigo, tú cometiste un error. Y te voy a perseguir, aunque sea lo último que haga hasta el fin del mundo. Voy a continuar con ustedes la próxima semana y así los dejo hablando de frente para el próximo jueves.